Vamos, vamos a poner el vídeo, ¿vale? Y a comenzar, ¿vale? Me imagino que, bueno, seguirá entrando gente durante la charla, pero bueno, vamos a comenzar nosotros, ¿vale? Vamos a empezar presentando esta charla sobre emprendimiento desde un punto de vista femenino, sobre todo retos y dificultades que nos encontramos y oportunidades de cara al mercado laboral. Muchas gracias a los asistentes que estáis y que seguiréis entrando durante la charla, ¿vale? Pero bueno, por no castigar a los que entran con puntualidad frente a los que pues, se retrasan, vamos a comenzar ya charlando y lo dicho, esta charla va a intentar ser bastante dinámica, vamos a intentar pasárnoslo bien como si estuviéramos tomando un café y hablar sobre este tema tan interesante como es el emprendimiento en general y un poco pues enfocado en esta charla precisamente de hoy desde un punto de vista femenino. Y yo quiero empezar dándoos un pelín de contexto. Tenemos a dos grandes ponentes, a Marta y a Yolanda, que ahora les presentaré cuando vaya a darles paso a cada una de ellas, porque el formato que vamos a hacer va a ser hacer un poco un juego de preguntas y respuestas para ver las diferentes opiniones que tiene cada una de ellas y un poco enfoques diferentes. Se nos ha caído a última hora la ponente Cristina Llorens, que venía de ASEME, pero bueno, seguramente participe en otras charlas promovidas por nosotros y seguramente pues tengamos la suerte de contar con ellas en otro momento. Voy a empezar contextualizando un poco, ¿vale? Nosotros solemos hablar de emprendimiento en general, pero sí que queríamos hacer un poco esta charla de emprendimiento femenino y no por una temática ni política ni de ningún tipo de estilo, sino con datos o con realidad. Y yo, mirando diferentes datos, hemos visto que en el emprendimiento hay 1,3 millones de mujeres empresarias, según los estudios de Atrevia. Ese 1,3 millones de mujeres representa un 35% de los emprendedores a nivel global en España, frente a un 65% que está compuesto o formado por hombres. En España, encima, esta brecha es mucho mayor que en el resto del mundo, donde pues en torno a un 42% hay de mujeres empresarias frente pues, a un 58% de hombres que han liderado algún proyecto empresarial. Entonces, me gustaría trasladar o hacer la primera pregunta y comienzo por ti, Marta. Ahora te voy a preguntar o a presentar, perdón. Pero primero trasladarte la pregunta de ¿qué dificultades hay para emprender en España? Y más en concreto, si encuentras o ves alguna específica de las mujeres, temas culturales o lo que sea. Y permíteme, antes de que empieces, que te presente. Bueno, ahora que justo se ha puesto en pantalla, vemos a Marta, ¿vale? Ella es la gerente del despacho Azucaque de Murcia. Ellos están ayudando y Marta, pese a su juventud, tiene más de 11 años de experiencia ayudando a pequeños y pequeñas empresarias a crear y a montar sus propios proyectos. Entonces, creo que su visión puede ser bastante interesante porque, Marta, si no me equivoco, y aquí te traslado la palabra, habrás visto muchos y muchos proyectos de emprendimiento, tanto de hombres como de mujeres, y puedes tener un poco una visión para ilustrarnos a ver cómo tratar este tema y qué dificultades se encuentran. Te cedo la palabra. Pues nada, muchas gracias, Álvaro. En primer lugar, gracias por la invitación, por poder asistir a estas charlas de tu mano, Álvaro, con Anfis y de Yolanda. Es un placer y nada, y muchas gracias. Efectivamente, al final, pues voy a contestar a tu pregunta, pero sí, siempre desde un punto de vista en el que nosotros trabajamos, ¿no? Que es desde pues, de estar al lado de las empresas, de la realidad del empresario, de su lucha diaria y de muchos proyectos que se han iniciado y qué dificultades se han encontrado en el camino, ¿no? Nosotros al final nos dedicamos a la consultoría y al asesoramiento y bueno, pues vamos a hablar desde esa perspectiva, ¿no?
Al final el tema de emprender y emprender pues, de la mano de las mujeres, ¿no? El emprendimiento femenino, dejarme simplemente que diga brevemente pues, que al final se parte de una idea, ¿no? Pues al final una mujer tiene una idea que tiene pues, que darle forma, una idea que puede ser pues, algo que esté ya en el mercado, que no esté, pues más innovadora, menos, bueno, pues tiene esa idea que tiene que bajar un poco a la tierra, ¿no? Tiene que desarrollarla y ahí se encuentra quizás su primer reto y su primer desafío, ¿no? El bajar de un concepto que está en la mente de algo un poco abstracto a bajarlo al detalle, ¿no? Y decir, bueno, pues esta idea la tengo que transformar en realidad y para ello pues tengo que hacer una serie de cuestiones, ¿no? Que es ese desarrollo de la idea. Pues al final tengo que analizar mi entorno, tengo que analizar la economía, tengo que analizar qué tipo de producto o servicio quiero pues apostar por él, a qué cliente me voy a dirigir, qué canales voy a utilizar, qué estrategias de marketing ahora mismo, cómo está todo el tema digital, ¿no? Eh, también tengo que pensar un poco pues cuáles van a ser mis proveedores, con qué equipo voy a contar. Una parte especialmente sensible y quizá de las más pues, difíciles en cuanto que uno quiere emprender es el tema de la financiación. Oye, pues necesito que mi proyecto tenga una inversión X y bueno, pues que el banco, las entidades financieras crean en ti y apuesten por tu negocio, pues desde luego que es un reto y no pequeño, ¿no? Bueno, al final en ese desarrollo de la idea, que ya digo, para mí es una parte verdaderamente complicada porque es analizar en profundidad lo que quieres llevar a cabo, pues tiene todas esas preguntas que hacer y muchas otras más, ¿no? Una vez desarrollas esa idea, pues la tienes que ejecutar, ¿no? Ya tienes, pues, todo ese conjunto de ideas que acabamos de, todo ese conjunto de cuestiones que hay que preguntarse y contestar, pues podríamos decir que podrían englobarse dentro pues, de un plan de negocio, ¿no? Como una hoja de ruta donde uno pues, establece cuáles son pues, los objetivos y las estrategias para poder emprender este negocio y llevarlo a cabo, ¿no? Una vez ya tienes tu hoja de ruta, ese plan de negocio, habiéndote marcado tus objetivos después de un trabajo previo importante, pues ya viene la realidad de vamos a montar el negocio y vamos a ponerlo en marcha. Pero no acaba aquí el reto. El reto, si me permitís que os dé mi humilde opinión, pues al final está en mantener el negocio y consolidarlo, ¿no? Después de todo el trabajazo que hay que hacer para emprender, pues luego tienes la segunda derivada que es, bueno, yo generalmente los negocios, no todos, ¿no? Porque hay negocios que se montan pues de ciclo corto, ¿no? Es como voy a montar un negocio que tiene una vida cortita, pero generalmente suelen ser de ciclo largo, ¿no? Para ese tipo de negocios, pues al final, otro de los retos y desafíos es, tengo que mantenerlo en el tiempo, tengo que conseguir que una vez habiendo funcionado al inicio, se mantenga, se consolide y crezca. Bueno, pues ahí al final pues tengo que estar también muy pendiente de el mundo cómo está cambiando de rápido, la transformación digital es importantísima, en el fondo el cliente constantemente también cambia porque demográficamente estamos cambiando, lógicamente pues nos vamos haciendo mayores, habrá más personas pues de determinada edad arriba y eso también hace que las cosas pues requieran de reflexiones diferentes, ¿no? Y bueno, pues al final lo que yo diría a las mujeres emprendedoras o cosas a tener en cuenta es que hay que tener una gran capacidad de adaptación al cambio. Hay que saber desarrollar nuevas capacidades, hay que estar abierto a nuevas ideas, hay que pues formarse en todas las novedades tecnológicas que puedan ir viniendo y bueno, pues ya digo que para mí el tema de consolidar el negocio y hacerlo crecer es la parte más importante. Ya terminando, sí que os digo que para mí la mujer empresaria o la que yo veo dentro de mi negocio, que hemos calculado un poco el porcentaje de nuestra cartera de clientes, podríamos decir que las mujeres que están en la dirección de las empresas están en torno a un 30, que no está nada mal. Y a mí me gusta mucho porque es verdad que lo que veo en estas mujeres empresarias es un denominador común donde pues ya está, para ser empresario pues tienes que tener mucho empuje, tienes que tener voluntad, tienes que ser disciplinado, tienes que ser proactivo, tienes al final que ser resiliente, ¿no? Todo negocio cuando ya tiene maturación, pues yo no he conocido ningún empresario que no haya pasado por momentos de dificultad, que haya tenido
bueno, pues que aguantar un poco y capear el viento que viene en contra. Y hace poco lo hemos vivido con el COVID en algunos sectores, no en todos. Y bueno, y eso forma parte un poco de las cualidades que yo creo que también pues la mujer empresaria debe de tener, ¿no? Y ya para terminar, pues sí que creo que la mujer empresaria creo que pues nace y se hace. Es decir, creo que tiene que haber algo dentro y es lo que yo veo, creo que hay que tener una materia prima que te llame, el querer emprender, el montar un negocio, pero también creo que se hace. Es decir, creo que casi todo en la vida se puede entrenar y hay mucho de entrenamiento, hay mucho de trabajo, hay mucho de aprender con la experiencia, de aprender de gente de tu entorno, de rodearte con gente que sepa más para aportar más a la visión que puedas tener como empresaria, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco mi visión de todas las dificultades que al final, pues como mujer y como persona que va a montar un negocio, pues te puedes encontrar, ¿no? A rasgos muy, muy generales, pero ahí está un poco el tema, ¿no? Has dicho, y por hacer un mini resumen de todo, porque me ha encantado y de hecho he tomado un montón de notas de cosas que también he ido yo viendo en los informes, y una en la que más coincides es la mayor dificultad cuando se le pregunta a las mujeres es la obtención de financiación, que es lo que has dicho, nada de, o sea, no hay temas más allá, sino que realmente es costoso montar un negocio y independientemente del género, el obtener financiación es el obstáculo mayor a superar de cara a tener a montar un proyecto. Y estaba como número uno en los obstáculos, porque hemos visto cuáles son aquellos obstáculos, y el primero es la obtención de financiación. Entonces, muchas gracias, Marta, por esta parte. O sea, yo he tomado un montón de notas que también iremos comentando a lo largo, pero quiero dar paso a nuestra otra ponente, a Yolanda Martínez. Yolanda es la coordinadora del reto demográfico de AFAMER. Ella, su misión, vamos, la de AFAMER, y ella en primera persona también, es la de visibilizar, algo tan bonito como visibilizar pues aquellos perfiles de mujeres del entorno rural y darles pues un poco voz y eco en este tipo de charlas. Comentábamos antes de forma distendida que siempre que pensamos en emprendimiento, en mujeres emprendedoras y demás, pensamos en algo muy urbanita, y yo creo que estamos un poco equivocados, y Yolanda, corrígeme si me equivoco, de que hay mucha mujer emprendedora también en el medio rural. Entonces, me encanta tenerte aquí para tener también tu visión y que nos cuentes un poco pues cuáles son esas dificultades para la mujer y más especialmente para la mujer dentro del medio rural. Bueno, pues buenas tardes y gracias por haberme invitado para estar aquí con vosotros. Como has dicho, bueno, pues en AFAMER precisamente lo que hacemos es dar visibilidad a las mujeres rurales. ¿Para qué? Para conseguir que al final se asienten en el territorio, las que están allí, que continúen, que puedan consolidar sus proyectos de vida y emprendimiento y poder atraer otras nuevas. Entonces, nosotras, con toda esta visibilidad, lo que pretendemos o lo que estamos haciendo es poniendo a la mujer rural de moda y a la mujer rural emprendedora de moda para que la gente se quiera y se sienta en el medio rural como algo atractivo para llegar a él. Entonces, ¿qué dificultades bueno, qué desafíos realmente nos estamos encontrando, ¿no? Bueno, Marta nos ha contado antes un poco lo que es todo el proceso de emprendimiento que tiene la emprendedora. Yo lo que os voy a mostrar es un poco más la perspectiva de las necesidades que hay en el medio rural para que se pueda emprender bien y para que se pueda llevar a cabo bien ese proceso. De cada una de estas dificultades o que pueden ser desafíos también surgen
propias oportunidades de emprendimiento. Entonces, bueno, pues entre esos desafíos está, como ha comentado ella antes, bueno, pues la eliminación que puede existir tanto de trabas administrativas como de trabas burocráticas, y que haya un mayor apoyo a las emprendedoras en cuanto a financiación y en cuanto a beneficios fiscales realmente, porque no es lo mismo emprender en el medio urbano, donde tú puedes tener un nicho de clientes mucho más amplio, que emprender en el medio rural. Si tú emprendes en el medio rural y más en zonas muy despobladas, como en las que yo estoy, que es en la provincia de Cuenca, donde de los 232 municipios que hay 100 que tienen menos de 100 habitantes, quiere decir que el cliente que tienes que buscar es un cliente que viene de fuera, por ejemplo, porque viene a disfrutar allí de un turismo rural, o que el negocio que vas a emprender o el emprendimiento que vas a hacer lo vas a hacer para vender en el exterior o para buscar un cliente en el exterior, porque allí hay poquitos clientes. Entonces, bueno, pues esa es una de las dificultades que hay y uno de los desafíos, y es que para emprender en el medio rural a las mujeres hay que ayudarles en el sentido de que la fiscalidad debe ser favorable, y las cuotas de autónomos bueno, pues se deben reducir en función del tamaño de los pueblos o de las zonas en las que se está emprendiendo. Luego también bueno, pues hay otra serie de desafíos que son todos los que tienen que ver con la conciliación familiar. La conciliación familiar también es necesaria para las emprendedoras y para introducirse en el mercado laboral, porque bueno, pues el emprendimiento al final también exige mucho tiempo, ¿no? Entonces, esa corresponsabilidad en las parejas, si las hay, o esa conciliación apoyada en servicios de guardería y demás, pues también es necesaria. En el medio rural, porque normalmente los servicios de guardería hay largas distancias de unos pueblos a otros, ¿no? Entonces ahí pueden surgir ideas de emprendimiento más creativas, bueno, pues de guarderías móviles, o de, bueno, pues de todo lo que se pueda ocurrir en ese sentido. Y bueno, pues más desafíos que hay, y desde los que nosotras apostamos desde nuestra asociación, es todo lo que tiene que ver con romper los techos de cristal. Entonces ocurre que muchas mujeres, en muchos casos, han llegado a su tope en empresas por cuenta ajena, y entonces deciden de alguna forma lanzarse al emprendimiento para seguir creciendo profesionalmente, o para seguir creciendo en su propio desarrollo. Entonces, bueno, pues en estos casos el medio rural también les ofrece esa alternativa. Y bueno, pues otro de los desafíos que tenemos también en el medio rural es todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, con la digitalización y bueno, pues con las diferentes nuevas oportunidades de emprendimiento de las nuevas economías. Pues muchas gracias, Yolanda. Has también dado pinceladas muy interesantes, has sacado a colación la cuota de autónomos famosa y muy polémica ahora, sobre todo tras los últimos cambios, y muy interesante la idea de proponer incluso tipos de cuota por zonas o por medios, que la verdad no es lo mismo contribuir con una cuota de X en la ciudad que en el medio rural. También, pero ya podríamos extrapolar eso y hacerlo a todos los impuestos quizá también, pero bueno, ya ese es harina de otro costal y es otro debate. También me ha interesado mucho una cosa que hilo con lo que iba a decir. Veo que están entrando justo preguntas, las responderemos todas al final, ¿vale? Os decía que, bueno, pues visto un poco las dificultades que tenemos, que me encanta el ver que muchas de ellas es temas de financiación, de tener la idea. Me ha gustado mucho, Yolanda, tu visión de incluso
rompamos los techos de cristal montando nuestro propio negocio, que ahí no es nadie el que nos pone nuestro salario, sino que dentro de lo que podamos, pues somos nosotras o nosotros los que nos ponemos nuestro propio, o los que luchamos por nuestro propio dinero, por nuestras lentejas, como se suele decir desde un punto de vista más vulgar. Pero también quería traer un poco una visión positiva, ¿vale? Porque hemos visto las dificultades. Sí que es verdad que con datos en la mano, el porcentaje de mujeres empresarias, y decía Marta antes, y me ha encantado también que han hecho el propio estudio dentro de la cartera de la asesoría, está creciendo en España en torno a un 8% el número de mujeres empresarias. Eso también es un muy buen dato, que es verdad que yo creo que se está perdiendo el miedo a emprender. No obstante, siendo un país que es bastante reticente al emprendimiento, y quizá lo hablemos luego, pero es verdad que además las mujeres, y en parte lo comentaba también Yolanda, emprenden, según los estudios, en proyectos de impacto, más proyectos de impacto social y medioambiental, están liderados por mujeres. Y además, que hablabais las dos de digitalización y de medios digitales, la mujer es, según las encuestas, un 45% más propensa a utilizar medios digitales a la hora de crear su negocio que los hombres. Entonces, me gustaría en este ecosistema, que también hemos dicho que con la digitalización se ha acelerado muchísimo y demás, ¿qué oportunidades veis para el emprendimiento femenino en este tipo de aspectos? ¿Y creéis o estáis más o menos de acuerdo con estos datos que me arrojan los estudios de Atrevia, de que el crecimiento de la mujer, los proyectos más de impacto social y medioambiental, y también pues esa mentalidad más abierta de cara a utilizar pues herramientas o plataformas digitales para emprender? Comenzamos esta vez, si quieres, por Yolanda, para que invirtamos el orden del que hemos seguido antes. Así que, Yolanda, cuéntanos, ¿cuáles crees que es, y también desde una perspectiva, un medio rural, esas oportunidades de creación de negocio que tenemos? También nos has resumido y nos has dicho alguna antes, como el tema de las guarderías y demás, pero más un poco oportunidades y especialmente, pues, quizá utilizando medios tecnológicos o lo que sea. Bueno, pues a ver, entre las oportunidades que hay en el medio rural tampoco difieren mucho, ¿no? de las urbanas, exceptuando lo que puede ser el sector primario, ¿no? Pero todas las que tienen que ver con la tecnología, bueno, pues es toda la creciente adaptación que puede haber de temas tecnológicos, lo que puede suponer la inteligencia artificial, la robótica, todo lo que tenga que ver un poco con la parte en el sector primario, concretamente de la transformación de los productos y de esa comercialización de productos para meterlo en el mercado, ¿no? Introduciéndolo dentro de redes que pueden ser tanto de canales de proximidad o canales cortos de venta, como incluirlos también en plataformas globalizadas para las que es necesario una digitalización. Concretamente, bueno, pues en todo el tema de digital, bueno, pues cualquier tipo de emprendimiento se puede adaptar desde ahí. Y bueno, pues después ya otro tipo de oportunidades, no sé si quieres que te cuente un poco más las oportunidades que puede haber en otros sectores dentro del medio rural. El teletrabajo también para los pueblos es muy importante, es decir, con el teletrabajo se abre una gran oportunidad. Ahora mismo el mercado está globalizado, las empresas pueden estar contratando desde cualquier punto del mundo y cada vez ves más ofertas de empleo en LinkedIn. Yo que un poco estoy pendiente del mercado, cómo se mueve el mercado en la provincia de Cuenca, ves ofertas de empleo cuando haces la selección por Cuenca y resulta que todo lo que te aparece son en su mayoría ofertas de teletrabajo de empresas bueno, pues que son multinacionales y que están repartidas por todo el mundo y están captando negocio en la provincia, sobre todo en una gran parte que tiene que ver con
con el tema de energías renovables y demás. Y bueno, pues en ese aspecto está bueno, pues deslocalizado, ¿no? Y al final son diferentes nodos deslocalizados y que suponen una oportunidad también para vivir en nuestros pueblos. Aparte de cómo se está moviendo el mercado, que es un mercado global y demás, también luego hay, por otra parte, esa polarización que tira también hacia la regionalización, ¿no? Y por ahí también es importante para poder atraer personas a los pueblos y a los territorios, crear marcas de territorio rural, que bueno, al final no deja de ser un marketing desde donde tú ofreces una serie de servicios y de ventajas que incluye tener ese propio territorio y quizá de alguna forma un poco haces como una comarcalización de la diferente unión de pueblos para poder atraer así emprendedoras que asienten población. Después, aparte de todo lo que se abre con ese mercado digital, bueno, pues luego están los temas tradicionales, como os he dicho, que es el tema el del sector primario y que sobre todo ahora en las zonas más despobladas se está apostando mucho por ese segundo ciclo, que es todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con la enología, con el turismo rural, haciendo rutas gastronómicas donde se potencie productos, digamos, de alguna forma gourmet que además los puedes vender en mercados globales. Y bueno, luego ya por otra parte, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la atención a las personas mayores, porque al final tenemos un tejido demográfico muy envejecido en los pueblos más. Entonces el mayor nicho de emprendimiento tiene que ver con los cuidados, no solo de mayores, sino de personas que quieren acudir al territorio para cuidarse, para desestresarse, para hacer curas de salud e incluso ahora, bueno, pues con todo lo que tiene la tecnología de intoxicación también de tanta información, los pueblos también son un lugar donde tú puedes ir un poco a desinhibirte de todo eso y que bueno, que puede ser también un nicho de empleo para las mujeres. Sin duda, yo creo que la digitalización ha favorecido muchísimo el emprendimiento, incluso el rural, pese a que pueda parecer que disten esas dos ideas, yo creo que ha dado muchas oportunidades de deslocalización, que para mí es la palabra que tú has dicho casi al principio, que creo que es fundamental para entender que este entorno digital nos permite emprender desde cualquier punto, desde cualquier lugar y de cualquier forma. Sí que es verdad que también has comentado el tema de canales de proximidad y hay veces que pues, yo me he encontrado con el propio caso de querer montar un e-commerce y verse en la dificultad de cómo lanzo mis productos o cómo envío mis productos si estoy deslocalizado o si estoy desde un pueblo. Y sí que se está trabajando en puntos de recogida y demás, pero no sé, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Porque me interesa ya por casuísticas que me he encontrado yo en mi propio expertise. Bueno, a ver, lo que ocurre es que yo creo que ahí el reto principal que hay es el de formar redes. Es decir, se está actuando de una forma muy individualizada. Hoy en día, es decir, bueno, pues cada cual vende a su manera, ¿no? Y es donde establece conexiones de una forma muy, muy independiente. Pero yo creo que el reto y el mayor reto y desafío está ahí en crear marcas que sean marcas de territorios y que se puedan vender en pack todos los productos. Por ejemplo, ahora en la provincia de Cuenca hay una marca que se ha creado donde nacen los sabores. Es una marca
marca que es la que está promocionando la propia Diputación Provincial de Cuenca para vender los productos del territorio, y dentro de ella se engloba un poco, bueno, pues todo tipo de productos agroalimentarios. Entonces, de esta forma es como la están introduciendo en el mercado. Eso es muy importante, yo creo, sobre todo que vaya vinculado a marcas de territorio, es decir, que 4 o 5 pueblos decidan preparar una estrategia como destino tanto para vivir, como destino turístico, como una marca donde se pueda ofrecer ese producto agroalimentario. Y ahí está todo eso un poco creándose, ¿no? Muy interesante. Bueno, el tema del teletrabajo, que también podría dar para otra charla diferente ya, es algo que yo creo que ha llegado para quedarse, y ojalá, y lo dice un leonés desterrado, que eche una mano a que pues volvamos a llenar esas zonas tan bonitas y de tanta paz como ha dicho Yolanda antes, gracias pues eso, al teletrabajo. Y aunque sea por temporadas o lo que sea, yo creo que post pandemia el teletrabajo ha llegado para quedarse y hemos recuperado un poco el valor de esa España que quieren vaciar. Pero bueno, que Marta, vamos contigo. Un poco también ver las oportunidades que tenemos de cara pues, al emprendimiento y cómo seguir favoreciendo esos números, que el viento es viento de cola y que está mejorando la situación en cuanto al emprendimiento y más en concreto al emprendimiento femenino. ¿Cómo seguir favoreciendo esto y qué oportunidades pues, tenemos para seguir trabajando? Pues nada, Álvaro, yo un poco a colación de lo que decía Yolanda, es verdad que como una oportunidad pues, muy evidente, ¿no? En cuanto a emprender y en cuanto al tema de montar un negocio para aquellas, sobre todo para aquellas mujeres o para todas las mujeres, pues que al final tienen el reto también de tener que conciliar, ¿no? La vida personal con la profesional, pues el tema del teletrabajo, ese modelo híbrido es maravilloso. Es una oportunidad de a lo mejor lanzarte a montar algo cuando antes pues quizá lo veías más complicado, ¿no? Yo también lo que voy viendo cada vez más es que, aunque queda mucho por hacer, pero que los puestos de trabajo van tendiendo a ser más flexibles. Esto al final también da oportunidades para emprender, para dedicarte a otros trabajos, más flexible en el sentido de, bueno, pues a lo mejor no tener un horario tan cerrado, no tener un lugar al que tengas que ir de 8 a 2 y de 3 a 7. Y bueno, pues esos modelos flexibles de trabajo que yo creo que cada día se están dando más, y efectivamente el teletrabajo para mí es un tema que ha venido para quedarse y que hace más fácil el acceso a estos puestos, pues creo que es una gran oportunidad incluso para montar tu propio negocio. También creo que hay sectores pues muy potentes para, bueno, para enfocarte en ellos como oportunidades, ¿no? Ahora mismo, pues esto depende del momento en el que estemos viviendo, ¿no? Pero ahora mismo, pues el sector tecnológico está muy fuerte, está en vías de desarrollo, no solamente por todas las grandes ayudas que van a venir de los fondos Next Generation, sino porque ahora mismo pues todo está tendiendo pues a transformar los negocios, pero no porque suene muy bien, sino porque al final tiene que ser una realidad. Tenemos que intentar ser más eficientes, más productivos, nuestros empleados tenemos que conseguir más eficiencias y con la transformación digital, pues yo creo que vamos a llegar ahí, ¿no? Y ahí me parece que es un foco de una oportunidad muy grande para poder pues entrar en ese sector y hacer muchas cosas, porque es un sector que está en expansión, ¿no? Es verdad que yo creo mucho, al final es verdad que yo vengo del mundo de la empresa, como ya he dicho, y yo creo mucho en que pues, la oportunidad viene de la mano pues, de una muy buena preparación, ¿no? Al final, preparación entendida como, bueno, pues el esfuerzo de seguir aprendiendo, de seguir formándote. Hoy en día, y otra vez volvemos a la tecnología, hay muchísimo contenido gratuito, hay muchísima generosidad en compartir conocimiento y bueno, pues ahora mismo está de otra manera como estaba antes, ¿no? La tenemos mucho más accesible y creo que al final, pues las oportunidades que tengamos las mujeres, los hombres en general, en el medio rural, pues también una pequeña parte influye de bueno, pues qué posibilidades tenga de formarme, de poder tener una educación, de poder aprender
pues que me den la oportunidad de iniciar un trabajo en una empresa y bueno, pues creo que al final esa preparación pues te da una visión potente para detectar oportunidades y para que una vez detectadas las cosas salgan bien, ¿no? Yo creo que hay que apostar mucho por el crecimiento profesional, también personal, porque para mí van de la mano. Yo creo mucho en eso y creo que al final parte de detectar esa oportunidad y tenerla, pues en el fondo es como de bien, mal preparados estemos para poder acceder a determinadas oportunidades, ¿no? Y ya por terminar, pues dentro de los sectores que comentábamos, pues también un poco Yolanda lo ha mencionado, ¿no? Pero también hay muchas oportunidades en nichos concretos, ¿no? En el fondo, cuando detectas un sector pues donde haces algo con un nivel elevado de especialización, pues te das cuenta que ahí hay una oportunidad y normalmente suele haber hueco para poder desarrollarla y para poder pues ir a más, ¿no? Por no decir ya no solo nichos, si, como decían hace poco, pues si descubres un océano azul donde en principio no hay nadie y te tiras a él, pues bueno, esos son los visionarios, que no todos somos visionarios, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos tantas oportunidades como ganas de encontrarlas, digamos, ¿no? O sea, que así lo veo yo un poquito. Muy, muy bien, Marta. Yo voy muy contigo en dos cosas, sobre todo. La primera, al final la tecnología, yo ya creo que empezamos a dejar de ver el sector tecnológico como un sector aparte, sino que todos los sectores van a utilizar tecnología. Y nosotros, por ejemplo, en eso tenemos un máster ya que no solo por la necesidad o por la virtud o los beneficios que te traiga la tecnología, sino que al final la agencia tributaria, por lo civil o por lo criminal, va a querer que acabes utilizando tecnología porque es mucho más sencillo de cara pues, a llevar un control tributario, lo que sea. Entonces, todos vamos a acabar utilizando la tecnología en nuestro día a día y rara será aquella profesión que no tenga pues, una herramienta tecnológica que le ayude pues, a gestionar en general pues, su propio negocio. Entonces, en ese sentido, el sector tecnológico, yo creo que todos vamos a ser sector tecnológico tarde o temprano. Y luego otra cosa en la que estoy súper de acuerdo contigo y es hay que seguir formándose siempre. En un punto, en un momento en el que estamos tan sumamente evolucionando tan rápido y cambiando tanto, creo que formarse continuamente es una virtud y que te permite, lo segundo que has dicho, que es especializarte en ciertas cosas. Y especializarte conlleva otra cosa que para mí es muy importante, que es diferenciarte de los demás. ¿Cómo yo selecciono, cómo veo que quién es especial o quién encaja con lo que yo quiero? Y es gracias a esa diferenciación, el tener algo que no tienen los demás va a resultar siempre una ventaja competitiva. Entonces, eso no solo a nivel empresa, que siempre aplica, el diferenciarse como empresa para llamar la atención, sino a nivel personal, el hacer cosas o el especializarme en cosas que no están haciendo los demás para potenciarlo. Evidentemente, no todos somos tan sumamente visionarios de encontrar un océano azul, pero muchas veces te lo encuentras sin darte cuenta, ¿no? Hay que ser muy, muy creativo y al final acabas pues encontrando tu forma de hacerte un hueco en el mundo profesional. Vamos, no sé si tenéis alguna réplica, si no, voy con las preguntas. Voy a hacer una pregunta que hay y tengo yo otra también, ¿vale? ¿Qué políticas consideras que pueden ser claves para atraer emprendimiento femenino a los entornos rurales? Me imagino que esta va dirigida para Yolanda. Sí, bueno, pues yo creo que para mí es muy importante, por ejemplo, que pusieran cuota cero para las emprendedoras. Quieres emprender, eres mujer, quieres irte al medio rural, te va a costar 0 euros. Desarrolla tu idea y sabes que ahí no vas a tener ningún tipo de gastos.
después, bueno, yo creo que es importante también habilitar partidas presupuestarias dirigidas directamente a los ayuntamientos, habilitarlas a nivel regional para que vayan dirigidas directamente a los ayuntamientos, bueno, ya vengan de fondos europeos o vengan de donde procedan, ¿de acuerdo? Para aquellos proyectos de colaboración público-privada que se puedan poner en marcha por mujeres. Porque muchas de los problemas que hay cuando se quiere poner en marcha alguna pequeña fábrica de algo, pues no sé, de productos agroalimentarios, una fábrica de quesos, por ejemplo, donde pudieran trabajar mujeres con una financiación pública, digamos que el ayuntamiento podría prácticamente por una cantidad muy económica crear la infraestructura y después ya captar a las emprendedoras, formarlas y permitirles que formaran una cooperativa y de ahí podrían salir un montón de puestos de trabajo. Entonces, mayor financiación público-privada entre ayuntamientos y emprendedoras financiada, aprovechada de recursos que vengan con una financiación europea. Otra cosa importantísima sería hacer un plan de renovación de vivienda en el medio rural y bueno, pues si las propias personas que tienen la vivienda no quieren hacerlo, que se facilitara la venta a los ayuntamientos para que los ayuntamientos también pudieran disponer de al menos un número de viviendas de empleo público que pudieran ofrecer, o sea, de empleo público, de vivienda pública que pudieran ofrecer a posibles repobladores, porque la gente se quiere ir, pero se quiere ir a sitios decentes, no a casas antiguas donde no puedes estar, ¿no? Y luego creo que también es muy importante, porque yo misma he vivido ese tema, es facilitar una legislación que facilite los dos. ¿Por qué? Porque hay una gran parte de la población que no decide irse al medio rural así alegremente, ¿no? Sino que vincula entre el medio urbano y el medio rural. Y estas personas al final no están ni en un sitio ni en otro, ¿no? Y si queremos facilitar que las mujeres se implanten en el medio rural también, tenemos que facilitar esos dobles empadronamientos de tal forma que puedas aprovechar las ventajas de poder emprender en un pueblo y además las ventajas de, si tú quieres parte de ese emprendimiento llevarlo a la ciudad, también poder transportarlo a la ciudad por el hecho de tener ese doble empadronamiento o tener unas casas en un sitio o en otro, ¿no? Al final son soluciones de cohousing que se pueden implantar tanto en ciudades como en pueblos, ¿no? Y bueno, pues también una fiscalidad diferenciada, ¿no? Dependiendo del entorno en el que vas a estar, bueno, pues tener ese tipo de fiscalidad que te pueda beneficiar. Y por supuesto, bueno, pues invertir en programas de apoyo a emprendedoras para ayudarles a poner en marcha esos proyectos, más en programas de formación, claro, porque como habéis dicho antes, bueno, pues estamos en un continuo cambio y hay continuamente que estarse formando. Entonces, formación, apoyo a programas de emprendimiento y apoyo a la consolidación hasta que el proyecto ese avanza. Muy bien, muchas gracias, Yolanda. Hay otra pregunta que es sobre vuestros nombres para localizaros en LinkedIn. Si os parece, luego os pido directamente el enlace a LinkedIn, como enviaremos un correo de agradecimiento a los asistentes. Si os parece, os lo ponemos para que tengan la facilidad de localizar. Si os voy a lanzar yo otra pregunta que es muy directa. Casi me podéis responder con un sí o un no, pero agradecería que os extendáis. ¿Creéis que España es un país fácil para emprender? Bueno, Marta, yo creo primero. que... Ah, bueno, sí. vale. Sí, no, habla Marta, que hable Marta. Pues bueno, Álvaro, yo creo que
que la palabra no es un país fácil para emprender. O sea, no lo es. Yo es verdad que lo habréis notado también en estas charlas, es como yo muchas veces tengo mucha aceptación con las normas del juego y como que intento no meterme mucho en eso porque al final es como estamos aquí, estas son en nuestras normas para jugar y podemos decir jugar o no, ¿no? Entonces como yo siempre decido jugar, pues intento no, bueno, pues no meterme mucho ahí, pero no, efectivamente no es fácil porque hay... Solo con decirte que cuando uno emprende lo primero que tiene que hacer es constituir una empresa y en esa constitución se te puede ir fácilmente un mes entre que pides la denominación, entre que luego te vas a notaría, entre que luego vas al registro y luego pides los certificados digitales, pues hombre, en el momento en el que constituir una sociedad que debería ser algo ágil, pues puede irse fácilmente, a lo mejor se puede acortar un poco el tiempo, pero un mes pues no lo es. Aquí nosotros que vivimos mucho el día a día de las empresas, hay unos requerimientos fiscales de información y algunos pues con más sentido y otros con menos. Sobre todo porque al final, pues bueno, yo comprendo que al final la administración tiene que hacer su labor y tiene, pero bueno, está dando pasos y yo espero que siga dándolos para tener la información en su poder y que en base a eso pues intente molestar un poco menos porque a veces nosotros tenemos una carga de trabajo porque a mí me parece excesiva el dedicar tanto tiempo, pues ya digo, a contestar a los requerimientos, a presentar todo el tema que tiene que ver con las declaraciones fiscales. Quiero decir, es un poco denso, no es ágil. Esto podría ser mucho más llevadero y yo creo que eso contribuiría a que al final tuviésemos mucha más gente que quisiera venirse aquí, por no meternos en la tributación, bueno, pues que no es de las peores, pero tampoco es de las más interesantes. Entonces, bueno, yo creo que se podría resumir en un necesita mejorar, básicamente. Yo, Yolanda, te escucho y luego doy yo Bueno, la mía también. estoy totalmente de acuerdo con Marta, ¿no? Es decir, aparte que es difícil emprender bueno, y ya si lo haces en solitario todavía es mucho más difícil, ¿no? Y bueno, si no, a la vista está la cantidad de autónomos y de autónomas que lo han intentado en algún momento y al final han desistido. Y mira que yo atiendo personas continuamente en orientación dentro de mi trabajo en oficina de empleo en el que estoy y siempre, bueno, pues intentas detectar si la persona, bueno, pues tiene alguna inquietud emprendedora y se lo sugieres, ¿no? Y al final te das cuenta que muchos de ellos que tú ya se lo detectas ya lo han intentado y ya lo han hecho y ya dicen que no quieren volver a saber nada del tema, ¿no? Porque lo han pasado bastante mal, ¿no? Realmente a los autónomos y a las autónomas no se les apoya en este país, no se les ha apoyado, siempre se les ha machacado bastante, ¿no? Unido eso a que también en España no hay una actitud muy emprendedora de por sí y no hay esa mentalidad bueno, que si fracasas, bueno, pues es un aprendizaje y lo vuelves a utilizar para una siguiente oportunidad, para empezar de nuevo, ¿no? Pues realmente lo que hace falta también es todas esas actitudes emprendedoras, un poco, bueno, pues meterlas en la mente de las personas de este país, ¿no? Independientemente de que las políticas se desarrollen en condiciones para apoyarles. Y bueno, luego también es verdad que tampoco otro de los temas que he detectado también cuando estoy atendiendo personas ahora, bueno, tengo un gran colectivo de personas migrantes que han llegado al país y que están aquí trabajando y que no les importa trabajar dándose de alta como autónomo en un proyecto para ofrecer servicios, no les importa hacer lo que sea porque tienen muchísimas ganas de trabajar, sino luego ya te encuentras otro nicho de población que es el de personas que no quiere pasar por ese tema nunca, ¿no? Prefiere estar
un año entero sin encontrar un trabajo antes que aventurarse a ser un autónomo y ofrecer un servicio, por ejemplo, a una empresa, ¿no? Porque buscan otra serie de ventajas, de las ventajas que te ofrece la contratación por cuenta ajena. Entonces, creo que las personas que han venido de fuera y que han llegado aquí por temas de movimientos demográficos, creo que están aportando bastante y que meten al país un poco de esa mentalidad de emprender y de lanzarse a trabajar de otra forma. Suscribo totalmente vuestras palabras, Yolanda. Emprender en solitario y en el medio rural es prácticamente una heroicidad. Pero es algo que es muy bonito y que, o sea, yo creo que tenemos que... Yo coincido también contigo, Marta, tengo muy asumidas las reglas del juego, pese a que no son las que me encantarían, pero tengo muy asumidas las reglas del juego y sí que es verdad que necesita mejorar. O sea, necesita mejorar porque yo creo que tanta burocracia en el fondo, por describir el proceso que ha dicho Marta, y tanta poca cultura del fracaso, como decía Yolanda, al final produce un desincentivo a la gente de decir, ¿para qué me voy a meter si tengo muchas posibilidades de fracasar? Eso es un estigma y encima es muy difícil tener éxito. Pero, o sea, yo creo que estamos buscando y con medios de este estilo sí que tenemos que intentar ver las virtudes o las posibilidades de que se puede hacer y dar ese mensaje de se puede hacer. No es el lugar más fácil para emprender. Yo tengo la suerte o quizá la desgracia por la comparativa de haber vivido en Estonia. Yo doy clase también en la universidad y yo hice la misma pregunta en una clase con 45 alumnos aquí en España y con 108 alumnos, me parece, era en Estonia. Y era, ¿cuántos de vosotros tenéis ganas de montar vuestra propia empresa? En la clase de España, de 45 alumnos, levantaron la mano 2. En la clase de Estonia, de 108, levantaron la mano 73. Claro, en Estonia es un país en el que en 5 minutos y con un ordenador tú has creado tu propia empresa. Entonces, es algo bastante diferente. Y yo me focalizo en lo que decía Marta, necesita mejorar y sí que se están poniendo, y lo sé, y hay nuevas legislaciones que salen, la ley Cree y Crece y demás, que van un poco orientadas en este sentido. Tratemos de promover el emprendimiento, de potenciar el emprendimiento, porque al final es crear trabajo. Y voy a ir con una frase que ha dicho Yolanda antes, que es: rompamos nuestros propios techos de cristal emprendiendo y saliendo de aquellos lugares que quizá no nos están dando el trato o pagando el salario o haciendo lo que consideramos que creemos necesario. Entonces, es este sentimiento que comparto con Marta mucho, que ha transmitido al principio, de decir, tengo muy asumidas las reglas del juego, sé cómo me gustaría que mejorasen, pero también, pues bueno, dentro de lo que hay, vamos a luchar y vamos a sacar adelante proyectos emprendedores. Hay muy buenos proyectos emprendedores aquí en este país y que ojalá encuentren financiación, sean exitosos y acaben generando empleo, generando trabajo, ya sea en la urbe o en el medio rural. Dicho esto, yo creo que nos hemos pasado de los 45 minutos que habíamos dicho al principio. Me gustaría, por cerrar, que nos dierais, Yolanda, Marta, una última frase, un último consejo para aquellas personas que tengan ganas de montar su propio negocio, de emprender, o incluso aquellas que ya lo han hecho y están perdidas o lo que sea. Bueno, Marta. pues creo que comento. Pues muy bien. Nada, Álvaro, yo como conclusión, la verdad que lo tengo muy claro y para mí se resume en lo siguiente. Al final, si quieres emprender, y sé que va a sonar muy bien, pero de verdad que creo en lo que voy a decir. Creo que hay que creer en uno mismo, creo que tienes que creer en ti, creo que tienes que trabajar en tu idea, hay mucho trabajo también, aparte de tener el empuje, y hay que trabajar mucho en tu idea y en lo que quieres, y hay mucho de sacrificio también ahí. Y creo que no se puede cerrar esta charla sin decir que para emprender hay que ponerle pasión a las cosas, porque de verdad que no es un eslogan, yo lo veo en la realidad de todo el mundo, lo veo en mi día a día,
y veo que si al final no le pones pasión a las cosas, no llegas igual a la gente, no llegas igual a los sitios y necesitas ese ingrediente porque es fundamental y de verdad que funciona. Así que cree en ti, trabaja tu idea y ponle mucha pasión. Yolanda. Bueno, pues a ver, yo diría un poco que tanto el presente como el futuro, las mujeres debemos ocupar el lugar que nos corresponde, que ese lugar le podemos ocupar en el emprendimiento, como hemos dicho antes o como he dicho antes, rompiendo techos de cristal, y también lo podemos encontrar en los pueblos de España que nos están ofreciendo pues un montón de oportunidades para ir allí a desarrollarlas. Entonces, Pues, eso, las mujeres tenemos tanto en el presente como en el futuro que ocupar nuestro propio lugar. Una de las formas es a través del emprendimiento, y ese emprendimiento le podemos desarrollar en los pueblos de España que tienen un montón de oportunidades. pues muchas gracias a las dos. O sea, yo, por poner el punto final, yo creo que hay que emprender más en este país, hay que trabajar en la cultura del emprendimiento en este país. Creo que desincentiva, por eso creo que hay que incentivarlo, creo que hay muchas oportunidades y al final, si realmente queremos tener un trabajo digno, o sea, una oportunidad es el Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, o sea, hacer mi propio trabajo. De acuerdo 100% con Marta de pasión es fundamental. Pasión, valentía, añadiría, como virtud, valentía y ganas. Creo que es fundamental. Y el emprendimiento, y después de la charla de hoy queda claro que no es urbano, sino que es transversal. Así que muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias especialmente a Marta y a Yolanda por esta charla. Me quedo con muchísimas ideas, así os lo digo, así que probablemente no sea la última en la que cuente con vosotras o para otras cosas. Así que muchas gracias y ha sido un placer. Gracias, Álvaro. Nos despedimos. Gracias. Chao. Gracias. Chao, adiós.